Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. En esta ocasión queremos conversar un poco acerca de un punto que en distintas ediciones hemos mencionado de manera muy específica, pero a efectos de una comprensión adecuada por la coyuntura que se está viviendo, es preciso ir al aspecto general. Estamos hablando específicamente de los procesos de inconstitucionalidad. En algunas ediciones, por ejemplo, hemos conversado respecto de decisiones del Tribunal Constitucional sobre ordenanzas municipales, respecto de leyes, entre otras decisiones que se han emitido a partir de un caso particular. Pero como venimos advirtiendo desde la perspectiva de los medios de comunicación, de la ciudadanía y redes sociales, en las últimas semanas se han producido una serie de leyes, se están publicando algunas, otras están próximas a salir, donde las críticas y por supuesto las observaciones no se han dejado esperar. Al respecto, muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué se emiten leyes que luego van a ser polémicas? ¿Cuál es el control, el filtro, de alguna manera u otra la responsabilidad? ¿Y qué implica una norma? No olvidemos, y los que estudiamos esta bellísima carrera como lo es el derecho, estamos enfocados en entender las normas, su proceso de creación, su interpretación y su aplicación también. ¿Por qué no? Por supuesto, tener presente siempre también la crítica en el sentido de sugerir mejoras o regular aspectos que no existen aún. Por ejemplo, en los últimos años se está proponiendo iniciativas para regular al Internet como un derecho fundamental. Hace 20, 30 años eso era impensable, definitivamente. De igual forma también han habido leyes como por ejemplo o decisiones vinculadas a esta, las famosas de alguna forma u otra medidas de destierro, que hoy en día ya el Código Penal, que es una norma, ha prácticamente dejado sin efecto. ¿Por qué? Porque se ha modificado la norma. Entonces no olvidemos tener en cuenta un aspecto clave. Las normas son emanadas, sobre todo las de carácter general, por órganos de carácter político. ¿Qué quiere decir esto? Instituciones, autoridades con poder. El Congreso es el principal centro emisor de normas. ¿Y quiénes eligen al Congreso? La ciudadanía. El Poder Ejecutivo también emite normas de rango legal, en el sentido de alcance general, como por ejemplo son los decretos de urgencia y también, por supuesto, los decretos legislativos. ¿Quién elige al presidente de la República? El pueblo. Y así podemos seguir, como próximamente en octubre tenemos elecciones, las ordenanzas municipales, provinciales, distritales, son emitidas por los alcaldes del Consejo Municipal. ¿Y quién elige al Consejo Municipal? ¿Alcalde y regidores? La población. Esa es la responsabilidad que tenemos que tener presentes como electores. No solo elegimos un rostro, una cara, cierto carisma. Elegimos a un individuo que tendrá el poder de emitir normas y esas normas van a incidir sobre nuestra vida diaria. Ley universitaria, ordenanza que prohíbe el consumo de tabaco en las bodegas o por ejemplo el licor en las calles, como en algunos lugares es sabido. Un decreto legislativo de parte del Poder Ejecutivo que establezca una nueva regulación a los servicios de vigilancia privada, entre otros. Parte justo de lo que aborda nuestro buen amigo el doctor Raúl Chaname Orbe en un reciente libro que ha publicado en una nueva edición,
es propiamente la República Inconclusa, que ya data de algún tiempo atrás, pero que se renueva porque se agota esta magnífica obra y aprovechen incluir novedades en torno a la situación que se vive, denominado justo la República Inconclusa debido a los factores que enuncia sobre qué nos falta para llegar como país. Y en este aspecto es necesario resaltar que existe muy poca, de alguna manera u otra, conciencia sobre lo que implica nuestro voto, nuestra facultad. Votamos porque, en fin, no nos instruimos bien y luego tenemos a personas con mucho poder que emiten malas normas. Y es allí, sin embargo, donde el constituyente estableció una alternativa. Una mala autoridad que emite pésimas normas, posiblemente cuando sea relevado del cargo, no se olviden que las elecciones son periódicas, no estamos en monarquía, los cargos son temporales, su sucesor puede cambiar esa norma, tiene ese poder, pero tal vez no se consiga, tal vez el sucesor no le interesa y le parece que todo está bien. Entonces, ¿qué camino tiene la ciudadanía si considera que una norma no es conveniente o propicia? Primero, evaluar. Si advertimos que es una decisión meramente política, la autoridad, el poder, pues respaldar a alguien que nos ofrezca cambiar eso que se encuentra realizado de forma inadecuada. Pero por otro lado, el constituyente peruano, a través de las distintas cartas, sobre todo las de los últimos años, también fijó una alternativa. Y esa alternativa era si una norma contravenía a la Constitución. Sobre todo las constituciones del año 1933, 1979 y fundamentalmente la vigente nos estableció la figura del proceso o la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es esto de lo que todo el mundo ahora habla? A propósito, por ejemplo, de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, por ejemplo. Bueno, lo que representa un proceso de inconstitucionalidad, ahora que está surgiendo este asunto, es de que se pida la revisión de una norma emitida por un órgano político, el Congreso, pero ante una sede con jurisdicción, magistrados, jueces. Los políticos emiten normas, no siempre hacen su trabajo de forma correcta. Y es por eso que se tiene que acudir a alguien más quien, frente a la decisión política que puede caer en la tosudez en algunos momentos, imponga de alguna manera u otra una solución precisa y adecuada. Un autor que leemos en Occidente de manera inagotable e incansable, Hans Kelsen, justo esta preciosa edición sobre uno de sus más grandes aportes, la garantía jurisdiccional de la Constitución, propuso que, y Kelsen como hombre sabio hace un siglo desconfiaba de los políticos, razones no le faltaba, que se creara un ente autónomo, un ente independiente, cuya tarea fundamental sea defender a la Constitución, norma suprema producto del poder constituyente, frente a decisiones de rango inferior, como es una ley general emitida por el Congreso, para que se preserve la supremacía de la norma fundamental. De esta manera se establece los llamados procesos o demandas o acciones de inconstitucionalidad. Ese órgano, que no es el Congreso, tiene la potestad de revisar las normas que emite el órgano político y finalmente de considerar que hay una lesión a la Constitución, declara lo que se conoce como inconstitucionalidad de la norma. Y la inconstitucionalidad de la norma conlleva a eliminar este colegiado, este tribunal, con el nombre de Tribunal Constitucional fue la propuesta de Kelsen, lo que va a lograr es restaurar el orden, que la Constitución siga siendo la norma suprema, en el sentido que ninguna norma de rango inferior, fundamentalmente las leyes, la vulnere ni en la forma ni en el fondo, ni de manera directa ni indirecta, ni tampoco incurra en infracciones totales o parciales. Así, como decíamos hace un momento, en la forma o en el fondo, o también en la manera directa o indirecta, no puede haber ningún tipo de lesión. Y este colegiado, este tribunal, su único trabajo es propiamente garantizar la supremacía de la Constitución.
Por eso es que en la Constitución, en la Ley Orgánica y en el Código Procesal Constitucional se resalta ese título al Tribunal Constitucional peruano. Entonces, ¿para qué sirve una demanda, proceso o acción de inconstitucionalidad que venimos escuchando con tanta frecuencia estos últimos días? Sirve para pedir a este órgano autónomo colegiado llamado Tribunal Constitucional que enmiende aquella norma que podría estar vulnerando a la Constitución. Ojo, tiene que haber un sustento en ese sentido. Si hay una norma que no nos parece, supongamos, hablo como un ex miembro de la comunidad universitaria, se publica una ley que diga que ahora se requerirán 2 idiomas, actualmente solo se pide uno, para acreditar 2 idiomas adicionales al castellano para obtener el grado de magíster. Por allí algunos se pueden mortificar porque esto implicaría invertir un tanto más en el conocimiento de idiomas, demoraría más tiempo obtener el grado. No nos gusta, pero ¿eso significa que la norma es inconstitucional? A primera vista, no lo sería. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, las demandas, procesos o acciones de inconstitucionalidad se interponen siempre y cuando existan de parte de la norma en cuestión algún vicio que vulnere o que atente contra la supremacía de la norma denominada Constitución Política del país. En nuestro caso, la Constitución Política del Perú del año 93. Y a renglón seguido también tenemos que agregar que en este caso se hace un juicio, un proceso contra una norma. Pero ¿cómo se defiende una norma? Es un ente abstracto. El autor es el que tiene que venir. Y así, por ejemplo, teniendo publicada esta ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, es que su autor, el Congreso de la República, tendrá que defenderla. ¿De quién? De quien demande que o la acuse de inconstitucional. ¿Y quién puede hacer eso? Cualquier ciudadano. En la Constitución Política, el artículo 203 específicamente, señala que solo algunas personas o algunas autoridades pueden iniciar este tipo de demandas, no cualquiera. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo lo puede hacer. Por ejemplo, la presidencia de la Corte Suprema con, obviamente, la participación respectiva del Pleno. También puede hacer la Defensoría del Pueblo, lo puede también realizar un grupo de 5.000 ciudadanos, entre otros. Hace unos días se publicó en el libro de ponencias del Sexto Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional un artículo que elaboramos en torno a estos procesos de inconstitucionalidad, sobre todo aquellos que habían participado la población. Pero lo que tenemos que decir y que nos tiene que quedar en claro en esta sesión es que estos procesos se encuentran previstos en nuestro sistema jurídico. Son muy usados sobre todo para cuestionar las normas que podrían incurrir en vicios que vulnerasen a la Constitución. Son ciertas autoridades y también un grupo regular de ciudadanos quienes pueden presentar estas demandas. ¿Y quién la va a resolver? El Tribunal Constitucional. Hace un tiempo se publicó una ley que modificaba la Constitución prohibiendo la reelección de alcaldes y también de gobernadores regionales. Esa norma también ha sido materia de una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, cuando escuchemos esto de las demandas de inconstitucionalidad o procesos, tenemos que tener presente que el protagonista va a ser el Tribunal Constitucional. Este órgano colegiado va a emitir un pronunciamiento de carácter inapelable en sede interna. Lo que defina el colegiado de los 7 magistrados será la determinante si la norma en cuestión es constitucional o se declara su inconstitucionalidad expulsándola, sacándola de nuestro sistema jurídico, perdiendo toda vigencia. Así que eso es lo que queríamos explicar hoy en día para tener en cuenta a qué se refiere una demanda de inconstitucionalidad y qué escenarios vendrán posiblemente en el futuro con tantas normas que se están en las últimas semanas publicando y posiblemente se publicarán y que para muchos tienen serias contradicciones y conflictos. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense. Y agradecemos también a nuestro auspiciador, el Chifa Internacional. Gracias.